Bueno, eh, ya, está listo. No sé si quieres probar. Voy a probar enseguida. ¿Ven mi presentación? Sí, se ve bien. Ok, entonces la voy a poner en modo pantalla completa. Ya. Vamos a comenzar entonces, considerando que puede que haya alguien que se incorpore. Me imagino que se va a incorporar gente más adelante, porque tuvimos un poquito de retraso, pero voy a comenzar presentando entonces a la doctora Susan Bueno. La doctora Susan Bueno es colega nuestra, obtuvo su grado de tecnólogo médico en la Universidad de Chile y el grado de doctora en ciencias biomédicas en la Universidad de Chile también. Posteriormente realizó su postdoctorado en microbiología e inmunología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue incorporada a la planta académica de esta universidad en el año 2007 y actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Además, ella es miembro de la directiva de la Sociedad de Microbiología de Chile y también es miembro del comité consultor de la Fundación COPEQC. La doctora Susan Bueno es una reconocida investigadora, eh, ha publicado más de 120 artículos científicos en revistas internacionales y su área de investigación es la interacción hospedero-patógeno, que es justamente el tema que nos va a hablar hoy. En esta área, a ella le interesa entender las enfermedades infecciosas causadas por bacterias y virus patógenos, y con este conocimiento ha aportado diversos proyectos de investigación en la generación de vacunas contra agentes infecciosos y generación de método diagnóstico para infecciones virales. Actualmente es investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, que es un centro de excelencia en ciencia transnacional donde dirige ella el área de enfermedades infecciosas. En lo que respecta a la transferencia del conocimiento, la doctora Bueno ha dirigido proyectos de investigación en programas nacionales e internacionales y es directora de los proyectos asociados al Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular, una iniciativa universidad-empresa orientada a las soluciones biomédicas. Ha presentado 12 patentes de invención que han sido concedidas en Chile y en múltiples otros países y ha sido reconocida en más de una ocasión. Por ejemplo, en el año 2010 obtuvo el premio al patentamiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2018 obtuvo el premio de innovación a Boni en salud, gracias a su trabajo en el desarrollo de un kit para la detección de virus respiratorios. En el año 2019 obtuvo el tercer lugar del concurso de inventos de la región Prosur OMPI. Y actualmente está trabajando en el desarrollo de vacunas nacionales contra SARS-CoV-2 junto a un equipo constituido por 3 laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC, con el apoyo de la Fundación COPEQC y el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Bueno, por último agradezco en nombre de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Paraíso la gentileza de la doctora Bueno estar presente hoy para compartir con nosotros su experiencia y le cedo la palabra entonces para que nos presente. Bueno, muchísimas gracias primero que todo, Arturo, por esta invitación y para mí es un placer poder dar esta charla a mis colegas y futuros colegas tecnólogo médico. Realmente es siempre motivante poder comentar lo que estamos haciendo en el laboratorio y también compartir con ustedes digamos, mis intereses de investigación y lo que ha motivado a mi laboratorio. Por supuesto, para motivar también a muchos de nuestros colegas que nosotros como tecnólogo médico tenemos una característica bien particular porque tenemos mucho contacto con la parte de salud, por supuesto, muy conectados con cuáles son los problemas de salud que afectan a la población y al mundo. Tenemos una gran formación en el laboratorio y eso también cuando aparecemos, digamos, personas que tenemos estos intereses científicos,
y de investigación, y que siempre también se da mucho en la clínica y a nivel de laboratorio clínico, tenemos muchas oportunidades y muchas capacidades para poder asumir este desafío y poder lograr tener una carrera científica, digamos científica básica en esta área. Y por supuesto, yo soy uno de los muchos ejemplos que existen en nuestro país de tecnólogos médicos muy exitosos que han continuado con la carrera científica y hoy son líderes de investigación en diversas áreas. Así que para mí es muy, digamos, me pone muy contenta poder contarles esta área adicional, además de todo lo que ustedes como tecnólogos médicos, como, digamos, profesionales muy versátiles, podemos hacer. Yo actualmente soy profesora asociada del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC, y la verdad es que siempre me interesó investigar y saber un poco más de las enfermedades infecciosas. ¿Y por qué? Porque las enfermedades infecciosas han tenido un impacto en la humanidad que es sumamente importante y que se refleja no solamente a nivel de la medicina humana, sino que también a través de la historia. De hecho, conocemos que en el siglo XIV una enfermedad infecciosa causó un problema, una pandemia, también como la que estamos viviendo hoy en día, pero muchísimo más severa, porque en esa época no se conocía aún que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades infecciosas y por lo tanto no existían las herramientas para su tratamiento, para prevenir su contagio, su transmisión, y por supuesto no existían los medicamentos que hoy en día hay las herramientas como por ejemplo las vacunas que permitían que estas enfermedades pudiesen ser controladas. Lo mismo en el siglo XIX, cuando se produjo epidemias de cólera a nivel mundial, que también pusieron en mucho estrés a la humanidad, causando mucha mortalidad. Y a través de estos eventos que han ocurrido a través de toda la historia, digamos, del ser humano, estos son algunos ejemplos, se ha logrado aprender como humanidad. Primero que todo, un gran hito de la ciencia es lograr identificar y lograr establecer en la comunidad científica, también en la comunidad mundial, que los microorganismos son los causantes de las enfermedades infecciosas y por lo tanto esto permitió generar herramientas para su control. Y dentro de ellos tenemos la mejora de las medidas de higiene, que lejos han sido una de las herramientas y una de las estrategias más exitosas para el control de los microorganismos y de las enfermedades infecciosas, el desarrollo de fármacos como por ejemplo los antibióticos, los antivirales y también el desarrollo de vacunas. Y por lo tanto, hoy en día, esta era nuestra realidad hace un par de meses, en que la primera causa de mortalidad en el mundo era causada por enfermedades crónicas. Ya las enfermedades infecciosas pasaban a ser cerca del cuarto lugar dentro de todas las causas de mortalidad a nivel mundial. Y por lo tanto, esto significaba que efectivamente existían medidas que habían permitido controlar las enfermedades infecciosas. Y ya, digamos, si nos remontamos hacia el año pasado, estas grandes pandemias y estos grandes problemas de salud causados por enfermedades infecciosas eran como cosas del pasado de los libros, como por ejemplo El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez o La peste de Albert Camus, La dama de las camelias, que la trama se centraba en la tuberculosis que rodeaba, digamos, a este drama, y otras, digamos, obras cinematográficas que han mostrado de una manera muy, muy terrible cómo una pandemia puede causar el caos digamos, a nivel mundial. Y esto básicamente lo veíamos como una ficción, ¿verdad? Y medidas tan importantes como, por ejemplo, y que también son tan costo efectivas como el desarrollo de vacunas, han permitido que justamente muchas de estas enfermedades que causaban estragos anteriormente y que ya son como parte de la ficción, hayan sido prácticamente erradicadas, es el uso de vacunas. Y de hecho, hace muy poco, el 25 de agosto, se informó que una enfermedad en Nigeria ya había logrado ser erradicada, la polio silvestre,
y gracias a un programa de vacunación muy estricto y muy, digamos, intenso para eliminar y reducir al, digamos, a caso cero esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por un virus que es capaz de infectar las células del sistema nervioso y por lo tanto produce parálisis, y la vacunación oral que se ha masificado a nivel mundial ha logrado prácticamente reducir y erradicar esta enfermedad de la faz de la Tierra. Aún todavía quedan lugares y países en donde es necesario erradicar esta enfermedad, pero prácticamente es una enfermedad en vías de erradicación. Y estas fotografías de niños paralizados por la poliomielitis básicamente se están convirtiendo en historia. Sin embargo, una de las cosas que estamos viviendo hoy en día, una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, nos pone de manifiesto que aún necesitamos conocer más a los microorganismos infecciosos y también lograr seguir trabajando en la identificación de mecanismos por los que estos microorganismos causan enfermedad en el humano y cómo podemos prevenirlo. Ahora, ¿cómo surgió mi interés a nivel, digamos, de investigación? ¿O cuál es mi carrera? Básicamente para compartir un poquito con ustedes cómo yo logré llegar a ser investigadora. Yo hice mi carrera de tecnología médica en la Universidad de Chile y desde muy temprano yo me asocié a laboratorios de investigación porque siempre fue un interés conocer un poco más de microbiología, saber más de biología molecular, siempre me llamaba muchísimo la atención. Y los laboratorios del Dr. David Holmes y Eugenia Hedlicki de la Facultad de Medicina en ese minuto, yo me asocié y logré hacer mi tesis de pregrado, digamos, en ese caso era mi tesis de tecnología médica, trabajando increíblemente en microbiología, pero en microorganismos que eran ambientales y que son microorganismos que se utilizan para la lixiviación del cobre. Sin embargo, mi interés por las enfermedades infecciosas seguía súper presente, pero este fue un modelo que me permitió aprender mucho de microbiología. Y posteriormente yo ingresé a realizar mi postdoctorado. Una vez que realicé mi doctorado también en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, en Ciencias Biomédicas, y realicé un postdoctorado en la Universidad Católica y parte de este postdoctorado fue una estadía en el Albert Einstein College of Medicine, en donde trabajé con mi tesis de doctorado con el doctor Guido Mora en Salmonella, posteriormente con el doctor Alexis Calergis en inmunología de las enfermedades infecciosas, virales y bacterianas, y en Estados Unidos con el doctor William Jacobs y Glenn Fenelon, que trabajaban en Mycobacterium. Entonces, trabajando en estos dos microorganismos, logré interesarme súper profundamente en cómo estos microorganismos eran capaces de causar enfermedades infecciosas y me asocié como profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas en el año 2007, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Genética Molecular, y actualmente soy también investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y también del Consorcio Tecnológico en Biomedicina. Entonces, trabajando en estas áreas, he logrado entrenarme en todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas causadas por virus y bacterias y las estrategias para diagnosticarlos y para prevenirlos. Y por supuesto, sin saberlo, me estaba preparando para poder enfrentar y poder estar muy comprometida con lo que está pasando actualmente, que volvimos a tener una situación de salud muy compleja en nuestra sociedad causada por un virus respiratorio. Y en este caso es el virus SARS-CoV-2, donde nuestra realidad actual es que a partir de un virus que se generó y que emergió, un virus emergente que se originó en China, y que nosotros actualmente estamos viendo todas estas, y seguimos viendo estas escenas en que es necesario hacer un control sumamente estricto de la transmisión de un microorganismo nuevo,
y que ha llevado a, digamos, imágenes tan increíbles como esta, en que en países en donde son increíblemente turísticos y llenos de personas actualmente, pasaron por periodos en donde estaban totalmente aislados porque estaba toda la gente encerrada en sus casas para prevenir la transmisión de este virus. Y además de todo lo que tiene que ver anecdótico en este caso, también hemos vivido cómo esta enfermedad, el virus SARS-CoV-2, ha logrado poner una enorme presión a los sistemas de salud, a la atención de salud de las personas, causando una cantidad de enfermos y muertes muy grandes en un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, conocer cómo los microorganismos son capaces de causar enfermedad sigue siendo una pregunta muy relevante y muy actual, y actualmente estamos frente a una situación en que en países como Estados Unidos, de haber sido las enfermedades crónicas las principales causas de muerte, actualmente una enfermedad infecciosa, que es la COVID-19, es la principal causa de muerte. Y esto claramente no va a ser la última vez que nos ocurra la aparición de una pandemia. Y justamente una pandemia más que estamos viviendo, la idea es que como humanidad nos enseñe a poder entender estas enfermedades para poder prevenirlas de mejor manera y controlarlas en el futuro. Entonces, en esta, digamos, idea y en este interés, mi laboratorio se centra en el estudio de los factores del microorganismo y del hospedero que determinan el curso de las enfermedades infecciosas. Y dentro de los factores que estamos hablando, tenemos los factores microbianos, que son los genes de virulencia, y los factores de los hospederos, que es la respuesta inmune inflamatoria y o antiinflamatoria. Entonces, en ese sentido, en mi laboratorio nosotros estudiamos estos factores y nos centramos en dos enfermedades particulares, que les voy a explicar a continuación. Y nosotros trabajamos con la hipótesis de que existe un balance entre la respuesta inmune del hospedero y los genes de virulencia del microorganismo. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto en donde hay un equilibrio que se denomina la tolerancia entre el hospedero y los microorganismos cuando estamos, por ejemplo, en contacto con los microorganismos de la microflora comensal. Los microorganismos que son parte de la microflora comensal en condiciones normales no causan enfermedad a su hospedero, es más, son capaces de producir enormes beneficios para la salud del hospedero, mientras que el hospedero también los aloja, les provee de nutrientes para poder vivir un ambiente que les permita desarrollarse, y los tolera y no los elimina, no los reconoce como microorganismos patógenos. Pero ¿qué pasa cuando esta balanza se inclina hacia el lado de los genes de virulencia? Lo que ocurre acá es que, independiente del estatus inmunológico del hospedero, los microorganismos que tienen una alta cantidad de genes de virulencia van a ser capaces de causar daño al hospedero. Y estamos frente a condiciones en que microorganismos que son muy virulentos son capaces de causar enfermedades muy severas, como por ejemplo la sepsis. Mientras, y en este caso, la respuesta inmune, cuando estamos en presencia de microorganismos que tienen factores de virulencia bastante importantes, la respuesta inmune se ve inactivada o impedida de funcionar. Por otro lado, también la respuesta inmune tiene un rol muy importante en las enfermedades infecciosas, no solamente en el control de las enfermedades infecciosas, sino que también en los síntomas e inclusive en el daño al hospedero. Cuando, por ejemplo, tenemos un caso en donde la balanza se inclina mucho hacia la respuesta inmune y a los factores, digamos, la respuesta inmune proinflamatoria, frente a microorganismos que no son virulentos o que son medianamente virulentos, la respuesta inmune tiene una acción sumamente exacerbada, exagerada. Y esto genera, por lo tanto, una inflamación excesiva y autoinmunidad. Nosotros en el laboratorio trabajamos con dos modelos, uno de ellos es la neumonía y el otro es la gastroenteritis infecciosa. Y nosotros estamos interesados en conocer cómo los genes que están presentes en los microorganismos son capaces de causar esta enfermedad en el hospedero, y también cómo la respuesta del hospedero a través de moléculas inmunes son capaces de modular esta respuesta frente a la infección. Actualmente nosotros estamos trabajando en el laboratorio con moléculas producidas por el hospedero, por la respuesta inmune, que tienen un rol relevante en la respuesta a microorganismos patógenos, como por ejemplo la interleuquina 33, la interleuquina 3,
la interleuquina 12p40, que son citoquinas que se encuentran, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio principalmente, y que tienen un rol importante en la respuesta a virus respiratorios. Y por otro lado, estamos trabajando con otras citoquinas, que es la interleuquina 10, y una molécula producida por células del sistema inmune, que se denomina la hemoxigenasa 1, que tiene un rol importante en infecciones bacterianas. En el laboratorio nosotros trabajamos con una bacteria gastrointestinal, que es la salmonela, y bacterias que son causantes de enfermedades respiratorias como Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae. Algunos ejemplos de lo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, de la severidad de la enfermedad causada por estos microorganismos, y que voy a tomar algunos ejemplos de esto para poder comentarles cómo trabajamos nosotros en el laboratorio en esta área, es, por ejemplo, el rol de la citoquina antiinflamatoria interleuquina 10 en las enfermedades causadas por patógenos respiratorios. Por ejemplo, individuos, y en este caso usamos modelos animales que carecen de esta citoquina, cuando son infectados con una bacteria respiratoria, son muy susceptibles a la enfermedad y mueren rápidamente en el tiempo, en comparación con sujetos que sí producen esta citoquina antiinflamatoria. Uno pensaría que una citoquina antiinflamatoria no es buena para las enfermedades infecciosas, pero créanme que lo es. Son citoquinas que son importantes para que, una vez que se elimina el patógeno, se restablezca el equilibrio inmune y se reparen los tejidos. En ausencia de esta citoquina, esto no ocurre y se produce la mortalidad. También hemos realizado trabajos en humanos, en donde evaluamos algunas citoquinas, como la interleuquina 3 y la interleuquina 12p40, en enfermedades respiratorias causadas por virus respiratorios. Y hemos identificado que la excesiva producción de estas citoquinas en el tracto respiratorio frente a una infección respiratoria es capaz de predisponer al sujeto que se infecta con estos virus de una mayor sibilancias y de, digamos, cuadros asmáticos en el futuro. O también en el caso de presencia de atopía o de alergia. Sabemos que muy temprano en la edad las infecciones por virus respiratorios pueden producir cuadros que determinan de por vida al individuo a desarrollar cuadros de hiperreactividad bronquial o de alergia. En el caso también de bacterias patógenas que causan infección gastrointestinal, tenemos el caso contrario. En ausencia de interleuquina 10, estos animales son sumamente resistentes a una infección por salmonela, y creemos que salmonela es capaz de inducir tempranamente esta citoquina de manera, digamos, inapropiada para poder diseminarse por los tejidos. Y también sabemos que los individuos que no producen esta citoquina, la interleuquina 10, son capaces de desarrollar inflamación intestinal debido a una infección causada por salmonela. Y quisiera adentrarme un poquito más en salmonela, que es una bacteria gram negativo, que es de la familia de las enterobacteriáceas y causa enfermedades sistémicas en diversos hospederos. Y esta bacteria tiene diversos mecanismos de virulencia que le permiten invadir a las células no fagocíticas y prevenir la degradación por las células fagocíticas también. Previene, por lo tanto, la activación de la respuesta inmune y previene entonces que un individuo que se infecte con este microorganismo logre montar una memoria inmunológica que le permita protegerse en el futuro. Esta bacteria es capaz de sobrevivir en el interior de vacuolas en células fagocíticas, como por ejemplo las células dendríticas, previniendo la fusión fagosoma-lisosoma. Lo que está en rojo son los lisosomas, lo que está en verde es la bacteria, y se observa que no hay una colocalización de ambos, lo que está indicando que esta bacteria vive en vacuolas que están libres de estos lisosomas y por lo tanto no se pueden eliminar. Y también son capaces de invadir células epiteliales. Aquí son células epiteliales que están invadidas intracelularmente por esta bacteria que está marcada acá en verde. Entonces, estos mecanismos le permiten a la bacteria poder, por una parte, causar la enfermedad y, de una manera muy severa, causar enfermedades sistémicas. ¿Cómo lo hace esto? La bacteria es capaz de infectar el epitelio intestinal, invadir las células del epitelio intestinal para atravesar desde el lumen intestinal hacia la lámina propia y el lecho subepitelial, para infectar a células del sistema inmune como los macrófagos, a los cuales le produce la muerte y se liberan estas bacterias y pueden alcanzar el torrente sanguíneo,
o células dendríticas, que son también células fagocíticas, que están en el epitelio intestinal, son capaces de capturarlas, o la bacteria es capaz de infectarlas, y en este proceso de infección, esta célula es capaz de migrar hacia otros tejidos como los ganglios linfáticos, y de esa manera es capaz de transportar la bacteria desde el sitio de infección a otros tejidos. Y eso lo logra porque la bacteria evita que este tipo de células las eliminen. Entonces, nosotros estamos estudiando también una bacteria que es capaz de también infectar a gallinas ponedoras y por lo tanto produce la infección de huevos. Y esta bacteria produce la gastroenteritis. Al producirse el consumo de huevos contaminados que no son apropiadamente cocidos o definitivamente se comen crudos, como la mayonesa casera, donde la bacteria puede proliferar, se produce esta gastroenteritis que genera la diarrea, la contaminación del medio ambiente y digamos, el cierre del ciclo infeccioso porque se consumen las aguas contaminadas y también se pueden utilizar estas aguas como fuentes de regadío o infectar otras aves. Y de esta manera el microorganismo puede proliferar y puede diseminarse hacia otros hospederos. Como les comentaba, nosotros estudiamos a la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria que básicamente lo que hace es impedir la función de todas las células del sistema inmune que generan una respuesta proinflamatoria. Y básicamente esta citoquina va a prevenir que se produzca un daño inmune frente a cualquier estímulo, y el que a nosotros nos interesa son las enfermedades infecciosas. Ahora, nosotros evaluamos cómo era la producción de interleuquina 10 en los ratones infectados con salmonela, y en este caso salmonella typhimurium, y cuantificamos la producción de estas citoquinas a diferentes horas post-infección, porque sospechábamos que esta bacteria, al poder diseminarse desde el sitio de infección hacia el torrente sanguíneo y todos los otros órganos, tenía un rol importante en la producción de citoquinas antiinflamatorias para prevenir el alerta inmune. Y efectivamente observamos que esta citoquina se produce temprano en el ciclo infectivo, tanto a nivel del vaso y a nivel del hígado, y por lo tanto esta bacteria puede inducir la producción de esta citoquina para apagar el sistema inmune. Nosotros evaluamos el rol de esta citoquina justamente en este modelo de enfermedad inflamatoria intestinal, que son los ratones carentes de la interleuquina 10, y que al tener en su gen un cassette de una resistencia al antibiótico que interrumpe uno de los exones, se produce la ausencia de esta citoquina y en consecuencia estos animales más o menos a las 12 a 20 semanas producen una inflamación intestinal. Entonces nosotros evaluamos en animales jóvenes que aún no desarrollaban el IBD, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, qué pasaba si se infectaban con salmonela. Y esto es lo que les mostré brevemente anteriormente, que cuando los ratones que carecen de interleuquina 10 se infectan de manera oral o intraperitoneal, son capaces de sobrevivir a esta infección en comparación con su contraparte que sí produce esta citoquina y que el 100% de los individuos mueren por una infección causada por salmonela. Entonces, claramente la producción de esta citoquina durante el proceso infeccioso de salmonela es capaz de favorecer que la bacteria se disemine y por lo tanto cause la mortalidad. Sin embargo, estos sujetos que son resistentes a la infección con salmonela y logran sobrevivir y no generar una infección sistémica, tienen un problema adicional, que básicamente es que los sujetos que, y en este caso los animales que no producen interleuquina 10, después de una infección por salmonela y una vez que se recuperan de esta bacteria, pierden peso y por lo tanto no logran recuperar su peso de manera equivalente a los sujetos que son no infectados. Y esto está indicando que justamente estos animales muy temprano en la edad, que aproximadamente los experimentos se hacen a las 6 semanas de edad de estos animales, están ya manifestando tempranamente signos de inflamación intestinal posiblemente. Y para comprobar eso, nosotros realizamos histologías del intestino y observamos que efectivamente aquellos sujetos que habían sido infectados previamente con salmonela presentaban una mayor inflamación intestinal y estaría acelerando en este modelo de inflamación intestinal el desarrollo y la presentación de la enfermedad.
No traje diapositivas de esto, pero básicamente esto también lo evaluamos en el humano y observamos que efectivamente los sujetos que están infectados con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, que sufren de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen una mayor cantidad de anticuerpos antisalmonela, lo que estaría indicando que tienen mayor exposición. E increíblemente se ve mucho más acentuado en aquellos sujetos que consumen cigarrillos. Y básicamente hay una doble, digamos, problemática acá, porque hay un daño del epitelio por el cigarrillo, más la infección por la salmonela, que posiblemente puede gatillar o acelerar el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, nuestro modelo es básicamente que esta infección causada por salmonela puede producir en individuos susceptibles la producción de una inflamación permanente en los tejidos, lo que estaría dando cuenta que se produzca o se adelante o incluso se debute con una inflamación intestinal en individuos que son susceptibles. Esto es el gatillante ambiental. Y otra de las áreas que nosotros nos interesa estudiar en el laboratorio es las enfermedades respiratorias. Y aquí yo les estoy mostrando un ejemplo, un esquema, digamos, de un pulmón en donde, y básicamente el alvéolo, que cuando se infecta este sector del tejido respiratorio en donde se produce el intercambio gaseoso, que tiene células del sistema inmune que están permanentemente digamos, patrullando el sector para poder detectar tempranamente la presencia de microorganismos. Cuando se produce la infección, se produce la activación de estas células y por lo tanto se genera el reclutamiento de células del sistema inmune desde la sangre para poder eliminar estos microorganismos. En este proceso es posible que se produzca una gran infiltración de células del sistema inmune, lo que estaría generando la producción de moléculas pro y antiinflamatorias. Cuando se produce un balance más inclinado hacia moléculas proinflamatorias, se genera una inflamación severa del pulmón, daño y en los casos más severos de enfermedad respiratoria. Mientras que cuando se generan moléculas que tienen un patrón balanceado de inflamación y antiinflamación, se va a prevenir el daño pulmonar y por lo tanto la recuperación de la salud más tempranamente. Y esto es lo que nosotros estudiamos en mi laboratorio, cuáles son estas moléculas que cuando se incrementan en exceso frente a una infección respiratoria van a causar una enfermedad más severa. Y básicamente lo que nosotros quisimos estudiar en esta parte que les voy a comentar, que es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando, es que además de las moléculas que se producen en el pulmón, también hay un rol importante en las células que infectan el tejido respiratorio frente a una infección. Y aquí juega un rol muy importante los neutrófilos, que son células que se producen en la médula ósea, que circulan por la sangre, y frente a una infección en el tejido respiratorio, se van a infiltrar hacia este tejido y van a tener varias acciones. Una de ellas es eliminar a los microorganismos patógenos, ya sea por fagocitosis, por granulación o la producción de trampas celulares, extracelulares de DNA. Pero también recientemente se ha descrito que los neutrófilos son células que se pueden convertir en células antiinflamatorias. Y estas células se convierten en células antiinflamatorias por la producción de interleuquinarias. Y eso fue lo que nosotros quisimos estudiar en el laboratorio con esta bacteria que es Streptococcus pneumoniae. Básicamente una bacteria gram positivo que causa neumonía, otitis y sinusitis, pero en casos más severos puede causar septicemia y meningitis. Y su principal factor de virulencia acá es la cápsula, que tiene varias acciones que impiden que el sistema inmune pueda controlarla apropiadamente. En nuestro laboratorio nosotros usamos un modelo de infección en ratones con la con el Streptococcus pneumoniae y quisimos evaluar nuevamente cómo era la producción de interleuquina 10 durante el proceso infectivo para determinar el rol de esta citoquina en esta enfermedad. Y a través de detectando el material genético, el RNA, el transcrito y también la producción de la proteína, describimos que efectivamente tras la infección con Streptococcus pneumoniae se produce digamos, se secreta y se produce la interleuquina 10, que es esta citoquina antiinflamatoria. Y nuevamente quisimos ver qué pasaba en esta infección cuando un individuo que carece de interleuquina 10 se infecta con Streptococcus pneumoniae.
y observamos que efectivamente en ausencia de interleuquina 10, estos ratones son sumamente susceptibles a la infección con esta bacteria y presentan un cuadro clínico muy severo con una pérdida de peso muy pronunciada, lo que produce la mortalidad del 100% de los sujetos infectados, indicando que en este caso la ausencia de interleuquina 10 hace que la infección respiratoria sea mucho más severa. Y esto lo comprobamos a través de análisis histológicos del pulmón, en donde los sujetos no infectados, tanto que producen la interleuquina 10 como aquellos que no la producen, tienen un pulmón en condiciones normales. Después de la infección se ve una infiltración muy fuerte de células del sistema inmune. Sin embargo, a las 48 horas, en el sujeto que produce interleuquina 10, se produce una eliminación prácticamente de las células que están infiltrando el pulmón y se empieza a restablecer en la estructura y la anatomía normal de este tejido. Mientras que aquellos que carecen de esta citoquina no son capaces de reducir la inflamación y por eso se produce un daño posiblemente permanente y que se traduce en el score histopatológico, que es sumamente alto en los individuos a las 48 horas que no producen interleuquina 10. Quisimos evaluar con otros modelos genéticos, que prácticamente son ratones cuyas células brillan verdes cuando producen interleuquina 10, y esto uno lo puede evaluar a través de un citómetro de flujo, que efectivamente los neutrófilos son una de las células que producen la mayor cantidad de interleuquina 10 a las 24 horas posinfección. Por lo tanto, quisimos seguir estudiando estas células. Y estas células nosotros las caracterizamos en el microscopio electrónico y lo que observamos es que tenemos dos tipos distintos de neutrófilos en el pulmón de los ratones que producen, que están infectados con el Streptococcus pneumoniae. Estas células que las denominamos N1 son más chiquititas, están llenas de gránulos, tienen la cromatina mucho más condensada, mientras que hay otra población de neutrófilos que son más grandes, tienen estas vacuolas que ustedes ven acá, que se denominan vacuolas autofagocíticas, que están en el proceso de autofagia, y además tienen menos gránulos, tienen más mitocondrias y tienen mayor cantidad de heterocromatina. Entonces, claramente aquí está ocurriendo un proceso de diferenciación de estos neutrófilos frente a una infección, y nosotros observamos que aquellas células que son las más grandes que les mostré recién son las que producen mayor cantidad de interleuquina 10 a las 24 horas posinfección, por lo que creemos que efectivamente durante la infección con Streptococcus pneumoniae, los neutrófilos son capaces de diferenciarse a un tipo de célula que son capaces de producir interleuquina 10. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que estas células N2, productoras de interleuquina 10, posiblemente son protectoras frente a la infección con Streptococcus pneumoniae, y estamos muy interesados ahora, y esto es el foco de mi laboratorio, de identificar formas de poder inducir la producción de estas células cuando estamos frente a una neumonía grave. Y finalmente, contarles que también nosotros trabajamos con el virus respiratorio sincicial, que también es un virus respiratorio que causa neumonía y que este virus, la infección con este virus se correlaciona cuando la persona se infecta en muy temprana edad con hiperreactividad bronquial y asma. Y básicamente este virus lo que hace es producir una serie de citoquinas proinflamatorias a nivel del epitelio respiratorio, lo que deriva a la generación de células inmunes que no son apropiadas para la eliminación viral y que básicamente lo que hacen es favorecer enfermedades mucho más severas, en donde cuando se producen este tipo de células de manera anormal frente a la infección con el virus respiratorio sincicial, se llega a casos de requerimiento de ventilación, hipoxia, producción de desarrollo de asma y también la producción de mucus de manera excesiva, la hiperreactividad bronquial y la inflamación de las vías aéreas. Entonces nosotros lo que quisimos identificar, y eso ya es mi área súper de diagnóstico que a mí me interesa muchísimo, es conocer en la secreción respiratoria si es que efectivamente puedo identificar moléculas que me indiquen aquellos sujetos que están desarrollando una enfermedad más severa y que posiblemente en el futuro vayan a desarrollar estos cuadros de hiperreactividad bronquial. Y nosotros los identificamos haciendo un estudio en niños infectados con este virus, en donde se evaluó la producción de algunas citoquinas, entre ellas la interleuquina 33, la interleuquina 12, la interleuquina 8 y la interleuquina 3, en la que observamos que efectivamente la presencia de estas citoquinas durante el cuadro respiratorio
mientras más alta es la cantidad de esta citoquina, mayor es la posibilidad de que en el futuro se desarrollen estos episodios de asma. Y también estas citoquinas están asociadas a la presencia de atopía o de alergia. Para terminar, simplemente les quería comentar también que en nuestro laboratorio somos un laboratorio que tenemos 13 años trabajando, que tenemos una serie de artículos científicos, patentes, tal como lo mencionó Arturo al principio, nos han galardonado con algunos premios, como el premio Boni. Hemos desarrollado y se han formado varios estudiantes postdoc y estudiantes de doctorado en mi laboratorio. También trabajamos en otras áreas que son más de la difusión, que de hecho prontamente vamos a lanzar este libro que es La medicina en tu cocina, que es un área que nos interesa mucho también en nuestro laboratorio, de cómo los alimentos pueden modular la respuesta inmune y también nos pueden ayudar a evitar o a prevenir enfermedades infecciosas. Y también los estudiantes de mi laboratorio están muy comprometidos con la difusión y la enseñanza de la ciencia a la población general, en donde participamos año a año en las fiestas de la ciencia y la tecnología de Explora. Hemos desarrollado ciclos de cine científico, que obviamente nos interesaría mucho poder llevarlos a Valparaíso prontamente. Y dentro de toda esta investigación y trabajo que hacemos en mi laboratorio, nosotros también nos impactó mucho esta otra nueva enfermedad que es el virus SARS-CoV-2, que está dentro de la misma línea que nosotros estamos trabajando, en donde posiblemente por moléculas producidas de manera anormal, hay algunos sujetos que desarrollan las enfermedades más severas, mientras que otros pueden recuperarse sin ningún problema. Y básicamente esto es muy parecido a lo que nosotros estamos observando en otras infecciones respiratorias virales y bacterianas, en donde tenemos casos que son leves, casos que son severos y casos que son críticos, en donde claramente se produce una excesiva respuesta inmune frente a este virus y por lo tanto se estarían generando los casos de mayor complejidad. Y obviamente hay mucho estudio aún por hacer para identificar cuáles son esas moléculas que se activan frente a este virus y causan una infección y una enfermedad crítica. Ahora, esta enfermedad y este virus ha tenido un desarrollo, digamos, a nivel, y todo lo que se ha desarrollado a nivel científico en torno a este virus ha sido sin precedentes. Básicamente desde que se descubrió en diciembre del año 2019 hasta hoy, que estamos en septiembre del 2020, ya tenemos la presencia de mucho conocimiento sobre cómo este virus infecta, cuál es la enfermedad infecciosa. Actualmente se tomaba mucho tiempo identificar cuál era la causa de una enfermedad que posiblemente era transmisible. Hoy en día tenemos con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, tenemos la capacidad de conocer un agente etiológico en cosa de meses, o de semanas, mejor dicho, y en cosa de meses tener una serie de alternativas para su prevención, como por ejemplo son las vacunas, que hoy en día existen 9 alternativas de vacunas que se encuentran en la fase clínica más avanzada, que es la fase 3. Y básicamente, dentro de todo este desarrollo científico, nosotros como latinoamericanos y como chilenos hemos tenido que también trabajar en esto y poner a disposición todos nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Y de hecho, la revista científica Nature, que es muy prestigiosa, destacó el trabajo que estaban haciendo los científicos latinoamericanos en el desarrollo de alternativas para tratamiento y prevención del virus SARS-CoV-2, en donde se destacó, de hecho, nuestro grupo de trabajo multidisciplinario que tenemos actualmente 24/7 trabajando en entender y poder desarrollar alternativas de prevención para esta enfermedad. Y actualmente nosotros en la Universidad Católica, y eso es parte de la línea de investigación en la que nos estamos dedicando hoy en día también, estamos desarrollando investigación y desarrollo para generar prototipos de vacuna. Y actualmente en un laboratorio, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en conjunto con otros 2 laboratorios, del doctor Alexis Calergis y del doctor Pablo González, estamos trabajando con un equipo
muy comprometido de investigadores jóvenes que estamos tratando de obtener diferentes prototipos de vacunas basados en DNA, basados en bacterias recombinantes vivas atenuadas, péptidos sintéticos y proteínas purificadas recombinantes. Y actualmente, con el apoyo de la Fundación COPECUSEI y del Consorcio Tecnológico en Biomedicina y el Instituto Milenio, estamos desarrollando estos prototipos que los llevamos bastante avanzados, tenemos muy buenos resultados, pero aún nos encontramos en la fase preclínica. Una vez que logremos pasar todas las etapas que requieren el desarrollo preclínico de las vacunas, estaremos en condiciones de iniciar fases clínicas. Pero en el intertanto, en paralelo, hay varias otras alternativas y varios otros grupos en el mundo que están desarrollando vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Y en nuestro desarrollo que hemos realizado también en la Universidad Católica en la generación de vacunas contra virus respiratorio, especialmente el virus respiratorio sincicial y el metaneumovirus humano, hemos logrado contactar a múltiples colaboradores a nivel mundial en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que también trabajan en vacunas. Todo esto previo a la pandemia. Y una vez que se generó la pandemia del coronavirus, tuvimos la posibilidad de comenzar a colaborar tempranamente con grupos en el extranjero que nos han permitido también colaborar en el desarrollo de las fases clínicas de esta vacuna. Simplemente para recordarles que dentro del desarrollo de vacuna tenemos diferentes fases. Tenemos primero la fase preclínica, en donde se desarrolla todo el laboratorio, se genera el concepto y se evalúa en prototipos de laboratorio para ver si se genera una respuesta inmune y se previene la enfermedad causada por el patógeno, y en este caso el virus SARS-CoV-2. Una vez que se tiene un prototipo que ha pasado todas las etapas preclínicas exitosamente, se puede evaluar en una fase clínica 1, en la que se incluyen sujetos humanos en un número reducido y que permite principalmente evaluar la seguridad de la formulación. Una vez que se prueba que la vacuna es segura en el humano, se puede pasar a la fase clínica 2, en donde se incluye un número mayor de participantes y se evalúa nuevamente la seguridad, pero también la respuesta inmune que genera la vacuna en el humano. Y demostrar que la respuesta inmune que ya se observó en la etapa preclínica se replica o es también producida en el humano. Y una vez que se superan estas dos etapas, es momento de pasar a la fase clínica 3, que es, entre comillas, la prueba de fuego, porque determina si la vacuna es eficaz. Es decir, si la respuesta inmune inducida por esta vacuna es capaz de prevenir la enfermedad causada por el virus. Y para esto se tiene que realizar en un número muy grande de personas, estamos hablando de miles de personas, y en general esto se tiene que realizar en múltiples lugares y en múltiples países. Y en esta etapa nosotros estamos colaborando con un laboratorio en China, que es el laboratorio Sinovac, en la que nosotros colaboramos y vamos a evaluar una vacuna, que es una vacuna inactivada en una fase clínica 3 en la Universidad Católica. Y en este trabajo estamos el equipo científico trabajando con Alexis Calergis y Pablo González, y en el equipo clínico con la doctora Katia Barca, José Vicente González, y con el apoyo de varias facultades, por supuesto, y la Vicerrectoría de Investigación y otras direcciones dentro de la universidad que han sido un apoyo súper fundamental para que esto pueda ocurrir. Entonces, dentro de las vacunas que existen, además, y estamos en como les decía, en una situación sin precedentes que de manera simultánea se están desarrollando múltiples alternativas de vacunación y claramente alguna de ellas, ojalá varias, deben ser protectoras y eficaces. Y para poder evaluar cuáles de estas vacunas son las más apropiadas, cuáles son, por ejemplo, las que tienen fundamento científico que nos permitan anticipar que vayan a ser vacunas que van a ser efectivas y que los datos previos han sido digamos, evaluados y estudiados y sustentan el desarrollo de esta vacuna. En nuestro país también se ha generado comités que, a nivel del gobierno, que están evaluando permanentemente el desarrollo de estas vacunas para poder ver la forma en que nuestro país puede acceder a estas herramientas para proteger a nuestra población. Y también se ha desarrollado un consorcio científico universitario para evaluar vacunas y terapias contra el COVID, que está formada por múltiples universidades y que tiene el rol de evaluar estas alternativas y hacernos parte de algunas de las etapas de su desarrollo y de su evaluación.
Y con esto termino agradeciendo las fuentes de financiamiento, a mi laboratorio, a los colaboradores internacionales y nacionales y a la gente de mi laboratorio que las personas que están en la foto que les estoy mostrando ahora son aquellos que han participado principalmente en todo lo que es el trabajo de patógenos respiratorios y actualmente nuestras reuniones de laboratorio son a través de Zoom, así que así nos vemos y esperamos volver pronto todos a poder trabajar a resolver algunas de estas preguntas. Y con eso termino mi presentación y estoy disponible para todas las preguntas que quieran. No te escuchamos, Arturo. Sí, muchas gracias por la presentación, estuvo súper, súper interesante y ojalá los chicos, porque hay hartos estudiantes, yo diría la mayoría son estudiantes, se motiven con trabajar en investigación. Esa era un poco la idea de la solicitud y creo que cumplió súper bien con lo esperado. Ahora, no sé si habrá alguna pregunta, la pueden hacer por el chat y yo voy transmitiendo o pueden abrir el micrófono si quieren también y preguntar directamente. Bueno, Arturo, ¿sí? hola, Susan, hola, buenas tardes. Solamente quería agradecer tu presentación, me pareció súper, súper, súper interesante. Te agradezco la posibilidad de compartir con nosotros y con nuestros estudiantes, como dice Arturo, de que te hayan podido escuchar, de conocer tu experiencia y que de alguna medida se puedan motivar y darse cuenta que pueden, o sea, la formación nuestra permite poder realizar muchas cosas si lo quieren realmente. Y creo que de alguna manera los has motivado en tu forma de contar cómo fue todo o cómo ha sido todo tu proceso y, y esperamos pronto tener noticias de una vacuna o alguna opción made in Chile, que sería muy bueno. Así que muchas gracias y solo eso quería decir. Ojalá haya alguna pregunta, pero por mi parte solo eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. Y justamente también es mi, digamos, mi motivación de poder comentarles y poder contarles todas las cosas que hacemos. Y de hecho, ustedes vieron dentro de la presentación que muchas de las cosas que aprendemos como tecnólogos médicos son aplicadas, pero transversalmente en la investigación y nos permite identificar o generar conocimientos o responder preguntas que son muy relevantes para la parte científica. Entonces, eso a mí me gusta mucho enfatizarlo, que nuestra formación nos permite trabajar claramente digamos, en la asistencia clínica médica, pero también mucho en la investigación. Así que yo los motivo en investigaciones clínicas también, en donde nosotros hacemos cosas a nivel de modelos de laboratorio, también hacemos investigación clínica, pero hay también un mundo muy importante a nivel justamente de la parte científica, clínica, médica, que necesita también mucha atención y muy buenas manos y muy buenas personas para trabajar. Sí, de todas maneras, lo comentaba y agradezco que lo reiteres porque uno en realidad en docencia siempre lo menciona y tratamos de una u otra manera reforzar que efectivamente nuestra formación de una u otra manera sirve para muchas cosas y tú lo dejaste súper claro, te paseaste por todas las áreas, creo yo, tratando de explicar cuál es el trabajo que ustedes hacen. Entonces, de verdad que es muy importante que te escuchen y que a través de tu experiencia ellos puedan evidenciar que eso es real y que se puede, por la formación que tenemos tan amplia, llegar a hacer un trabajo tan importante como el que tú has hecho hasta ahora. Exacto, muchas gracias. En el chat no hay preguntas, no he escuchado ninguna, pero aprovecho yo de hacerte una consulta. Sí, En esta carrera que hay por generar una vacuna, se van a generar muchas alternativas, me imagino, y como tú dices, hay una comisión interministerial que va a sentar las bases para tomar la decisión de cuál es la vacuna que vamos a utilizar finalmente acá en Chile. Pero en ese sentido, ¿cuáles son esas características o cuál crees tú que son las características que tiene que tener una buena vacuna para que
para que sea la seleccionada, para que sea la que nosotros decidamos como país. Exacto. Ahí hay varios aspectos que considerar. Primero que todo, que una vez que cuando ya existan vacunas, que lo más importante, que logren superar la fase clínica 3 y demuestren eficacia, la decisión de cuál es la vacuna que es más apropiada para nuestra población y cuál es la que se va a incorporar en el plan de inmunización, es una decisión que la toma el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inmunización y el CABEI. Y básicamente estamos, como les decía, en una situación sin precedentes en donde tenemos varias alternativas de vacunas y que están basadas en diferentes estrategias. Y claramente uno de los aspectos que son muy importantes en términos del desarrollo de vacunas, primero que todo, es que demuestren seguridad. Y eso son una de las características muy importantes que tienen que tener las vacunas. Y por eso ha ocurrido, por ejemplo, tanta prensa respecto a el caso de la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, y que justamente es parte del proceso de evaluación de una vacuna y que se debe hacer ante cualquier sospecha, aunque de alguna reacción adversa, seria, que tiene que ponerse en investigación si esto en realidad es relacionado o no con la vacuna, porque como son estudios con tantas personas, la posibilidad de que se produzcan enfermedades que no tengan relación con la vacuna igual es muy alta, pero esto se pone en detención hasta que se aclare y luego se decide si se continúa o no se continúa. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, de que todas las vacunas que se generen tienen que pasar por todos estos procesos de fases clínicas porque tienen que demostrar primero que todo la seguridad. Y segundo, una vez que, además de demostrar seguridad, es demostrar la eficacia, que efectivamente la respuesta inmune que induce la vacuna es capaz de prevenir efectivamente la enfermedad en un porcentaje importante de los individuos. O sea, una vacuna ideal es óptimo que induzca una inmunidad en casi el 90% de la población o que induzca que sea efectiva en el 90% de la población. Y obviamente esa información se va a obtener una vez que se ejecuten y se tengan los datos de estos estudios clínicos. Y lo ideal, pero no siempre ocurre, es que se induzca una respuesta inmune de larga duración. Pero sabemos que hay vacunas que nos vacunamos una vez en la vida y nunca más, mientras que otras hay que vacunarse todos los años. Y eso depende mucho también del patógeno en el que nos estamos enfrentando. Pero yo diría que uno de los aspectos más importantes es la seguridad y la eficacia de la vacuna. Hay una pregunta en el chat que una alumna nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente la fase 3? Sí, la fase 3 normalmente son estudios que duran por lo menos un año en términos de seguimiento de los sujetos voluntarios que participan en el estudio, porque justamente se evalúa durante todo este tiempo la posibilidad de desarrollo de efectos adversos y la eficacia y la duración de la inmunidad. Y hay algunos estudios que duran hasta 2 años, pero lo que sí ocurre es que durante todo este proceso se está permanentemente haciendo lo que se denomina análisis interino, para determinar si es que en un tiempo más limitado, por ejemplo 3 meses, 6 meses, ya se ve una diferencia en términos de la protección. Y en general estos estudios se realizan son controlados, lo que se denominan controlados por placebo. Entonces existe un grupo de sujetos que reciben la vacuna, que no saben si recibieron la vacuna o no, y otro grupo que recibe el placebo. Y se siguen a todos estos sujetos en el tiempo. Y cada cierto tiempo se compara la incidencia de la enfermedad en el grupo placebo y en el grupo vacunado. Y ocurre, y ha ocurrido muchas veces, que muy temprano, por ejemplo, a los 4 meses, a los 6 meses, ya se ve una diferencia muy notoria en el grupo vacunado respecto al grupo placebo. Y esto permite en muchas ocasiones terminar digamos, no terminar el estudio, pero sí declarar eficacia y que la vacuna avance hacia una etapa posterior que es a su registro. Pero los sujetos que son parte de ese estudio tienen que seguir en evaluación y en seguimiento por lo menos un año. Dice, ¿cuánto tiempo es esperable para una reacción adversa y relacionarla con la vacuna?
Sí, en el caso de las reacciones adversas, esto por supuesto se tiene que evaluar durante todo el tiempo de duración del estudio, y en general cuando se realizan las vacunaciones siempre se evalúa principalmente los primeros días y al inicio, los primeros 30 minutos, una hora de la vacunación, la aparición de de efectos adversos que sean inmediatos. Y eso es lo que se evalúa en un tiempo corto, que puede ser anafilaxia, por ejemplo, o una reacción de alergia que puede estar dada por alguno de los componentes. Y obviamente cada reacción adversa que es seria se tiene que estudiar para determinar si hay una relación o no con la vacuna. Y esto puede ocurrir como puede no ocurrir. ¿Y cuánto tiempo pueden evaluarse? Esto se tiene que evaluar con el total de un año, porque pueden aparecer algunas, digamos, reacciones que pueden ser más tardías, y para poder asociarlas a la vacuna, básicamente se tiene que descartar todas las otras posibilidades, es decir, que no haya sido producida por una infección de algún tipo, por ejemplo, o por una condición que haya tenido el sujeto que no se haya identificado en el minuto que se vacunó. Pero claramente parte de la complejidad de los estudios clínicos es tener digamos, la rigurosidad de poder estudiar cada uno de los casos de potenciales reacciones adversas para asociarlas o no a la vacuna. Eso significa entonces que si se requiere un año, ¿es difícil que haya una vacuna antes de un año? ¿O se puede, igual independiente de que no se reporten casos adversos, se puede sacar antes? Se puede sacar antes, ¿por qué razón? Porque recordemos que existen también, previo al estudio fase 3, existen estudios anteriores, que el fase 1 y Ok. 2. Entonces ellos también se siguen en el tiempo, y de hecho para que pase una fase 3 es necesario haber determinado que en el tiempo de estudio, que normalmente pueden ser de 6 meses aproximadamente, no se ha manifestado ningún efecto adverso. Entonces no, definitivamente puede licenciarse y utilizarse la vacuna, pero en general, y eso ha ocurrido, por ejemplo, con la vacuna del papiloma humano, que una vez que ya registrada, licenciada y utilizada dentro de los programas de vacunación, se siguen evaluando lo que se llaman los estudios de post-marketing o la fase 4. Es decir, se continúa haciendo el estudio para estar registrando de que no aparezcan efectos adversos. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿los sujetos de estudio tienen alguna condición especial para poder participar? Los sujetos, depende digamos, del patógeno, en términos generales, del patógeno al cual estemos generando la vacuna. Y normalmente los estudios fase clínica 1 son estudios que incluyen a sujetos que son adultos, que están entre los 18 y 59 años, y que son saludables. Es decir, se hace un estudio porque justamente esta etapa es para determinar si la vacuna es segura o no. Y posteriormente, en la etapa clínica 2, también se hace un rango etario de personas adultas que tengan condición de salud, que no presenten, digamos, condiciones de salud que pudiesen, digamos, ser por una parte riesgosas para la persona o alterar los resultados del estudio, porque recuerden que la fase 2 mide la respuesta inmune. Entonces, ahí se tiene que incluir también a personas que tengan un sistema inmune que funcione correctamente para determinar que la vacuna induce o no induce una respuesta inmune. Pero en la fase 3 es donde se decide cuál es la población que se va a incluir en el estudio. Y en general se tiene que incluir en las personas que son, digamos, están expuestos al patógeno al cual yo quiero proteger. Por ejemplo, si es un patógeno que causa enfermedad en niños, en la fase 3 se tiene que incluir a la población pediátrica, porque es ahí donde queremos ver la eficacia de la vacuna, cuando ya se vio que es segura y induce una respuesta inmune. En el caso del virus SARS-CoV-2, claramente infecta con mayor digamos, frecuencia, o la enfermedad la produce principalmente en adultos. Y en este caso se incluyen a personas que, que sean adultos, que sean susceptibles a la enfermedad, y en muchos casos también se incluyen a poblaciones que por sus actividades están más expuestos a la enfermedad. Como los trabajadores de salud, por ejemplo. Correcto, como los trabajadores de salud. Dice sobre su estudio de interleuquina 10 en relación a los macrófagos. ¿Cómo se pretende inducir su secreción en ellos sin un patógeno presente? Sí, esa es una excelente pregunta, y lo que nosotros estamos ahora identificando es cuáles son los elementos
del microorganismo o del tejido dañado que estarían induciendo la producción de interleuquina 10. Y nosotros en el laboratorio no mostré esos datos, pero identificamos que hay proteínas del Streptococcus pneumoniae que serían los causantes, digamos, de la inducción de interleuquina 10 en los neutrófilos, que son las células que nosotros creemos que tienen un rol súper importante. Y por lo tanto, ahora vamos a hacer un estudio cuando ya podamos volver full al laboratorio de identificar efectivamente cuáles son las moléculas, la proteína específica bacteriana que pudiese inducir la respuesta y por lo tanto esta proteína purificada poder utilizarla como un tratamiento. Y también creemos que componentes del tejido dañado pudiesen producir la inducción de interleuquina 10 y por supuesto nos interesaría poder identificarlo y eso ya necesitamos algunas herramientas que son mucho más sofisticadas como la espectrometría de masa para poder saber todas las proteínas que están presentes en el tejido dañado por la bacteria que está infectando. ¿Y estas proteínas las tienen consideradas en su vacuna, en la que ustedes están proponiendo? No, todavía no, porque nosotros las vacunas que estamos haciendo, bueno, trabajamos en diferentes tipos de vacunas y actualmente no estamos haciendo vacunas contra Streptococcus pneumoniae, esta bacteria tiene vacuna, sin embargo, están apareciendo cepas que no están incluidas dentro de los serotipos capsulares que cubre la vacuna, entonces claramente tenemos un interés también de desarrollar vacunas en este sentido, pero a nosotros nos interesa también la parte de Streptococcus pneumoniae y de otros patógenos respiratorios, es cómo tratamos a las personas que están desarrollando una inflamación severa del pulmón. Y eso es lo que a nosotros nos interesa poder determinar una posible terapia basado en este conocimiento que estamos generando. Hay otra pregunta, dice, ¿se ha evaluado hacer una autorización de emergencia en Chile debido a la actual cantidad de contagios? Y si es así, ¿en qué minuto de la fase 3 se toma esta decisión? Sí, eso es una muy buena pregunta porque la autorización de emergencia justamente ocurre cuando existe una situación digamos, de catástrofe y que los números de casos definitivamente necesitan la utilización de alguna herramienta que pudiese estar disponible. Y eso ya ha ocurrido con algunas vacunas que están actualmente en fase 3 o que están partiendo la fase 3, de hecho, como lo que hemos sabido de la vacuna que se ha desarrollado en Rusia. Y en este caso, a nivel de Chile, yo desconozco desconozco la respuesta de que si efectivamente se evaluaría un uso de emergencia y definitivamente es una decisión que tiene que tomar, digamos, la autoridad de acuerdo justamente a la situación que tiene tanto el país como también los sistemas de salud, que son, digamos, los más expuestos a este virus y que definitivamente de alguna manera tener bajas en el personal de salud agrava aún más la situación de crisis de atención y por lo tanto son, digamos, elementos que se deben considerar al momento de la autorización de emergencia. Tengo una pregunta de una alumna, dice, ¿cuántas personas participan aproximadamente en cada línea de investigación de tu laboratorio y cuánto tiempo llevan trabajando en ellas? Sí, actualmente en mi laboratorio hay 10 personas trabajando. Entre ellos son estudiantes, o sea, son postdoctorantes, estudiantes de doctorado y estudiantes de pregrado. Y una persona que es un investigador, una investigadora que está de tiempo completo dedicada full al laboratorio. Y normalmente lo que hacemos en el laboratorio es que cada estudiante toma una de estas líneas de investigación y en general tenemos 3 personas que están trabajando full en cada una de estas líneas. Sin embargo, estos experimentos son bastante complejos y necesitan mucha dedicación. Entonces, cuando se generan estos estudios, por ejemplo, en infecciones de modelos animales y sobre todo la parte que tienen que ver con, digamos, con cinéticas de infección, ahí prácticamente todo el laboratorio colabora con un experimento en particular. Así que todos aprenden de todo en el laboratorio. Susan, te estamos consumiendo harto de tu tiempo, yo sé que es súper valioso tu tiempo y creo que no hay más preguntas, así que te quiero agradecer nuevamente en nombre de la carrera tu tiempo, tu disposición
y esta presentación que fue súper interesante y esto se refleja también en las preguntas que fueron de todos. Sí, Significa absolutamente. que Muchísimas fue gracias bien por la motivante. invitación. De verdad ha sido un placer compartir hoy día con ustedes. ¿Y tú me podrías devolver el anfitrión para poder cerrar? Por si... Sí, ¿Sí? sí, ya te devolví el anfitrión. De hecho, lo hice antes de partir la presentación. Ah, ya. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias en nombre de todos, en nombre de los estudiantes y amigos y colaboradores que están conectados también. Y cerramos, no sé si Carolina quiere decir algo también, o Claudio, que son los otros profesores que están presentes. Yo reiterar mi agradecimiento nomás, Susan. Muchas gracias. Muchas gracias. Susan, mi nombre es Claudio Set, soy profesor de la carrera de Tecnología Médica de la mención de Oftalmología. Quería agradecer tu presentación. La escuché a rato, tengo que ser honesto, porque tengo una bebé que me está en una situación particular. Pero escuché gran parte de la presentación, realmente fascinante, realmente impecable y de una importancia tremenda lo que ustedes están haciendo en el laboratorio. Muchas felicitaciones también por tu trayectoria, tu trabajo y enaltecer el nombre de la profesión de tecnólogos médicos con tu doctorado, postdoctorado, después te fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Pertenecer a estas asociaciones tan importantes en relación a la materia a la cual tú te dedicas. Así que muchísimas gracias por ilustrarnos en esta materia y de un tema tan contingente que tenemos tantas dudas. De hecho, no solamente desde el punto de vista científico de la tecnología médica, sino que a nivel popular. Así que muchísimas gracias, muy, muy agradecidos todos por tu presentación. Muchísimas gracias. Genial, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Susan. Nos vemos. Nos vemos, que estén Chao, muy buenas bien. noches. Ya, Cuídense. igual.